Claro, dependía, ¿no? Por otro lado, me has preguntado al principio, Amalia, dónde estaba el mercado, ¿no? Depende de la geografía. Primero, ¿no? Por ejemplo, los municipios costeros, si pongo el mapa, lo vamos a ver mejor. En los municipios costeros había parte del mercado en el puerto, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? A ver, aquí. Si se quiere abrir. Sí, muy bien. Valencia, Barcelona, Palma, Cagliari, Gaeta, ¿no? Eran lugares donde en el puerto había un mercado importante. En ciudades, por ejemplo, Zaragoza, Lleida, que está aquí, Puigcerdá, que es otra villa importante, los mercados estaban al lado de los edificios de la autoridad, al lado de la iglesia, de la parroquia, al lado del edificio donde se celebraban los consejos municipales, al lado del palacio del rey si lo había, al lado del palacio del obispo, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque al Estado siempre le interesaba controlar, ¿no?, las actividades mercantiles, porque de aquí cobraba muchos impuestos. Y no tenía sentido poner el mercado a las afueras de la ciudad, ¿no?, o en una zona periférica, porque entonces los representantes del Estado tenían que ir a la otra parte de la ciudad. Era mucho más sencillo si llevaban a cabo toda la actividad delante de las autoridades. También has de pensar que, como en México, ¿no?, es un binomio constante en todos los municipios, iglesia, plaza de la iglesia. Si es un municipio pequeño, ¿dónde se celebra el mercado? En la plaza de la iglesia. ¿Por qué? Porque la plaza de la iglesia es donde comenzó el municipio, el inicio, ¿no? La fundación, el corazón de la ciudad es el mercado. Claro. Por otro lado, los mercados podían ser muy distintos. Podía haber mercados en diferentes plazas. Tú ibas a una plaza, esto aún la nomenclatura de las plazas, por ejemplo en Palma, donde yo vengo, se ve plaza del peso de la paja. ¿Por qué? Porque ahí solamente se vendía paja. Plaza del peso del aceite. ¿Por qué? Porque ahí solamente se vendía aceite. Plaza de los San Antonio. ¿Por qué? Porque ahí se vendían los animales, ¿no? Etcétera. Además de plazas, había calles ensanchadas, por eso Mostaza tenía competencia sobre esto, que se ensanchaban a posta, ¿no?, para que se pudieran establecer tiendas y a la vez pasar carros. De esta manera no se dificultaba el mercado, ¿no?, que llegaba a la plaza, y también se podían celebrar el mercado, se podían poner tiendas en calles cercanas a este. Pero lo que siempre es constante es que el mercado está al lado de los edificios de la autoridad, sea laica, sea feudal, sea religiosa, etc. Porque quien paga, manda. Y hemos de pensar que los jurados, los representantes del ayuntamiento, es el señor que les ha concedido el privilegio. En cualquier momento el señor se lo puede quitar. Es un privilegio que les da a él. Él es la autoridad competente suprema, ¿no? Por lo tanto, todo depende de él. Por eso aplica el mismo principio al Mostaza, porque el mismo tipo de ley, ¿no?, que tiene el noble, que es que lo que yo digo es ley, también se aplicará a los que quieren emular a la nobleza, que es el patriciado urbano, que quiere vestirse, que quiere oler como los nobles. Y por eso el Mostaza también tendrá plenos poderes, porque están imitando a los caballeros, a la nobleza más alta, a los que son sus señores feudales. ¿Me ha quedado claro? Bueno, sí. Solo una precisión, mi pregunta iba justo no en relación al tema de los mercados locales y todo esta
cuestión que tú precisas con mucho detalle en la exposición, sino al concepto del mercantilismo que justamente reúne, unifica toda la parte de Europa a través del Mediterráneo. Pues te preguntaba si había como estos estudios, por lo menos en la zona de Aragón, que documentaran el proceso, yo decía primitivo entre comillas, ¿no? Porque obviamente, como decía Amalia, es una cuestión muy inherente a la existencia de las ciudades y todo esto, pero yo pensaba en términos más generales, ¿no? Como este intercambio, por ejemplo, entre Zaragoza, el Reino de Aragón, con Francia, Inglaterra, que ya es un proceso mucho más, digamos, universal en el contexto del continente, y que, bueno, pues obviamente también tiene un impacto muy importante en términos de los consumos, los criterios de definición de qué es ahora lo legal y lo moralmente aceptable, etcétera, etcétera, ¿no? Era más bien en términos de esto más universal, ¿no? Vale, pues en términos del mercantilismo también te remito a Chalmeta. Seguro que sí. Porque él lo que hace es un libro muy denso, que cuesta, o sea, te has de sentar tranquilamente leértelo porque tiene muchísima información, ¿no? Pero Chalmeta lo que hace es va desgranando poco a poco el mercado. Porque él lo que quiere estudiar es el Sahib al-Suk, pero ¿cómo llego a comprender al Sahib al-Suk? ¿No? Comenzando a definir qué es mercado. Y qué es mercantilismo, ¿no? Y qué se entiende por mercantilismo en la época medieval. No es lo mismo el capitalismo medieval que el capitalismo moderno. El capitalismo medieval está fuertemente influenciado por la idea de usura. Tú no puedes vender, en principio, el pescado a mayor precio porque cometerás usura, seas judío, musulmán o negro, es igual, ¿no? En cambio, en la época moderna, ¿no?, los conceptos van cambiando. La usura pierde poder porque la Iglesia pierde poder en frente de la monarquía, ¿no? El concepto y la evolución, ¿no?, es distinta. Y es, para mí, Chalmeta quien mejor estudia este tema. Muy bien, te agradezco mucho. Hay otro artículo que justamente es del maestro de Pau, que es Antonio Riera, que habla en este libro que se está preparando, que estamos preparando Pau y yo, sobre la época anterior en este lugar, en la Baja Edad Media, y que habla de todas las comunicaciones y todos los productos, el intercambio, habla del intercambio. Entonces eso va a estar en el libro, cuando se que sale cuando pero justamente ahorita lo estamos viendo, lo estamos revisando, entonces habla de los antecedentes de lo que Pau habló, y es bien interesante porque él habla más ampliamente, ¿no?, de esto que creo que es tu porque habla desde el séptimo, desde el siglo séptimo, quinto hasta acá, ¿no? Hasta donde lo que empieza Pau. Entonces están tocando dos momentos cruciales. Entonces no dejes de avisarnos cuando salgas el libro. Claro, porque también habla de esta situación que se da con toda la implantación de los árabes en la península, lo cual da características diferentes que nos llegan hasta nosotros vía la conquista. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos tantas palabras alrededor de la alimentación que empiezan con AL, aunque tenemos tantos productos que son árabes, o tantas usanzas comestibles que son árabes, como las albóndigas, ni más ni menos, o como tantas cosas que nosotros tenemos y que curiosamente en España no se usan? O sea, nos las pasaron, a ellos les quedó de noche y a nosotros sí nos llegó. Es maravilloso. El otro día comentaba con Pau que es chistoso porque ellos usan tiza como gis, la palabra tiza, que es náhuatl. Tiza es náhuatl. Y nosotros usamos gis, y resulta que gis es una palabra catalana. Entonces, esta cosa curiosa de que nosotros, alberca, nosotros decimos alberca, ellos dicen piscina. Entonces, tantas cosas que nosotros sí retomamos, tenemos la misma cerámica de Puebla, ¿no?, que nosotros tenemos, y bueno, tantas otras cosas. Talavera, claro. Y ellos les pasó, no de noche, pero ya se les olvidó, digamos que
Nos trasladaron, pero no tuvo un asiento como lo tenemos nosotros de ciertos elementos culturales. Sí, así es. Sí sería bonito que ahí incluyeran, pero por supuesto los dulces, que tienen, la mayoría de los dulces son árabes. Y también lo del Parián y la Poma. Claro. También una historia que tiene. Pero son dos conceptos que no conoce porque no son conceptos que estén acuñados allá. Sí. Entonces por eso no los conoce. Sin embargo, si se los explicamos, vas a ver que hay un parangón. Empiezan a salir cosas. Es esto. Sí, sí. Me imagino. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Yo sí, pero no es para este momento. Sobre los procesos escritos que comentaste, ¿qué tanta información sobre la vida cotidiana es posible dar? ¿O está así apenas insinuada? No, la información es infinita. Claro. Porque tienes que tener en cuenta que ellos hablan y hablan, el notario apunta tal cual se expresa y ves el vocabulario, cómo se expresa la gente del pueblo. Y aparte, claro, muchas veces te tienen que describir cómo es la taberna, cómo está dispuesta la taberna, cómo está dispuesta la tienda del fabricante de velas o la carnicería. Por ejemplo, hay un proceso judicial de Vic, que es una ciudad del norte de Cataluña, que habla que el Mostasar, ¿no?, como el espacio público es distinto de hoy en día, entra en casa del maestro carnicero y va a mirar sus libros de cuentas a ver si ha pagado los impuestos, porque tiene derecho a hacerlo. Claro. Porque todo allá donde se vende, Casa Obrador, que hemos visto antes, es territorio público. Y entonces lo que hizo el Mostasar fue otra prueba de que sabía leer, abrió el libro y vio si había pagado los impuestos. No había pagado los impuestos, ¿no? Hubo un juicio, se llamaron a los dos veedores, ¿no?, de los carniceros, y a este señor se le condenó con una pena pecuniaria muy grande. Claro. Un texto que te puede servir mucho para ver como la infinidad de información que te cuentan esos documentos es el de Ginsburg, del queso y los gusanos, donde viene muy detallado también el análisis del documento. Sí, lo que dice. Ajá. Pues yo estaba pensando en él cuando estaba oyendo. Procesos también judiciales en mi tesis aquí en Brasil, nada más que la construcción del horizonte de la ciudad, y eran documentos que todavía no estaban a disposición porque no había pasado el tiempo. Claro. Y yo me ofrecí para organizarlo dentro del archivo que estaba en otro lado, y ahí tuve acceso a esa vida cotidiana de los italianos constructores de la capital. Y tiene unas informaciones fantásticas. Pero yo me refería, por ejemplo, comentaste que eran muy pocos los procesos escritos porque eran muy costosos. No, a ver, son muy pocos en proporción a todos los que había. Por ejemplo, ahora lo entenderás rápidamente. Sí, había, por ejemplo, una estafa en la cual se vendía el pescado fuera de la pescadería. En la multa solía ser 5 sueldos, que es una cantidad pequeña. Por esta cantidad no valía la pena, ¿no?, crear un documento. Pero hay cantidad de procesos, porque los mercados había constantemente movimiento de gentes y de productos. Y el Mostasar ya se aseguraba de que quedara constancia escrita de lo que sería su futuro salario, porque después, al final de su magistratura, tenía la inspección de 2 oidores de cuentas, que lo que hacían se llaman oidores, porque uno leía en voz alta y los otros escuchaban, ¿no?, lo que ponía. Y de esta manera se aseguraban, ¿no?, de que no cometía fraude, que cometía muchos, ¿no?, pero era una manera de asegurar. Claro. O sea, sí, entonces la información, digamos, la existente es bastante rica. Sí, la información es bastante rica, pero en proporción, ¿no?, es pequeña, porque había muchos más. Entonces, sabemos que el Mostasar tenía este derecho de actuar sin papeles, ¿no?, porque se lo da el rey, ¿no?, el privilegio. Pero la cantidad que tenemos, por ejemplo, en el caso de Pollensa, que es un pueblito que está aquí, en el norte de la isla, que es el libro que he mostrado en las fuentes, de estos
solamente en Pollensa tengo más de 900 casos de juicios. Porque claro, tengo documentación del siglo XIII al siglo XIX, que yo solamente estudio a los siglos XIV y XV, pero puedo ver a través de mi tesis la evolución del cargo, Claro. a través del proceso judicial y otra documentación que hay en el archivo. ¿Y es el archivo de? De Pollensa, es un pueblecito Pollensa. muy pequeño que está aquí, en el norte de Mallorca. Pero hay muchos archivos, Claro. por ejemplo el archivo municipal de Vic, solamente de libros del tesorero, que era el clavario, que era uno de los que tenía las llaves, por eso se llama clavario, o clau, ¿no? Solamente en Vic hay más de 2000 libros del clavario, y los tienes seguidos, ¿no? Claro, vaciarlo es imposible. No, es viable, ¿no? Por eso, la Corona de Aragón tenemos la suerte, ¿no?, que después del Vaticano somos la zona con más documentación conservada, porque los catalanes, valencianos, mallorquines de aquel entonces como los de ahora, ¿no?, todo lo ponen por escrito para asegurarse. Se basa en la filosofía de que todos somos muy amigos hasta que hay documentos por el medio. Claro. Por eso siempre va a haber razón tener un documento. Claro. Los jornaleros, ¿no?, todos tenían documentos de que poseían aperos de labranza o lo que sea, ¿no? O los campesinos que tenían derecho a cultivar la tierra. Sabían perfectamente la importancia que era ir al notario y pedirle que hiciera el documento. Es una cultura propia que aún se mantiene. ¿Algún otro comentario? Felicidades. Entonces, hasta ahorita, yo creo que tenemos todavía mucho que estudiar sobre todo esto, y además es muy padre porque aquí se encuentra, está muy vivo, y sobre todo también tendrías que ver los mercados de los lugares, sobre todo en varios barrios, o sobre todo también de algunos pueblos, que todavía hay intercambios, como Puebla, que también hay muchos intercambios todavía que puedes ver de esto, ¿no? Inclusive sus nombres sobreviven, entonces es algo muy interesante. Pues sí, habrá que ir sin duda. ¿Vale? Que habrá que ir sin duda. Sí, totalmente. Bueno, pues muchas gracias. Una pequeña constancia de aquí del Instituto de Investigaciones Históricas. Órale. Doctor Vargas. Entonces, muchas gracias. Acuérdate que es su mamá del instituto, así es que no hay. Además, aquí es el hijito. Aquí es el hijito de los gallegos. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Sí, entonces, bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos el último jueves de mes, que va a haber también, como siempre, otra conferencia importante que ya les estaré allá avisando. Gracias.